Hola, bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos, un podcast de cine y de vida donde hablamos de lo que significa tener una pasión y perseguirla hasta el final y de la maldición de tener una vocación. Un podcast lleno de verdad, lo contrario que en el cine, donde todo es mentira. Bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos. Hoy nos acompaña Luis Tinoco, guionista, director de fotografía también, supervisor de efectos visuales, un poco hombre orquesta, con el que yo me siento muy identificado y de hecho este es un episodio muy especial para mí porque creo que compartimos muchas cosas, muchas miserias, entre otras hacer una primera película de la manera en que él la ha hecho, se asemeja mucho a cómo lo hemos hecho nosotros y de hecho... estamos grabando este episodio en el único decorado donde se grabó la película, lo que le da un toque muy especial. Luis, bienvenido. Pues muchas gracias por acogerme en tu podcast. Vamos a hablar de La paradoja de Antares y, bueno, como siempre empiezo, La paradoja de Antares, película del 2022. Sí. Para tener un poquito de contexto, ¿quién es Luis Tinoco en el año 2022? Pues, a ver, yo creo que en el 2022 y en el 97 he sido siempre el mismo. Vengo del mundo de los efectos visuales, o sea que en el 2022 seguía haciendo exactamente lo mismo que hago ahora, que es hacer supervisión de efectos visuales. Yo vengo de la parte técnica. Lo que pasa que tanto en el 2022 como en el 95 siempre he tenido la parte esa de quiero escribir, quiero dirigir, quiero explicar mis historias. A mí me gusta mucho la parte técnica, el backstage de las películas. Siempre, desde pequeño, siempre me ha gustado mucho los making of, yo ver cómo se hacen las cosas por detrás, ¿no? Y la parte... La mecánica de todo eso. Me flipa, y eso siempre ha sido como... pero desde muy pequeño. Y entonces así llego a la parte del visual, a la parte de los efectos visuales. Tengo una parte que hay como técnica de gráficos por ordenador, de programación y tal, que siempre he tenido junto con la artística y entonces siempre eso cuando se ha mezclado pues ha sido como quiero hacer efectos visuales, animación 3D. Entonces eso siempre ha sido una herramienta como para ayudar a los demás a explicar sus películas, pero siempre con el run de yo quiero explicar mis historias, yo siempre he escrito mis rollos, los cortos y tal, y entonces como se llega a decir, oye, el paso natural siguiente a haber explicado ya unos cuantos cortos y tal, es intentar hacer un algo. Pero para ti, dedicarte a los efectos visuales o tener como tu especialización profesional en eso, ¿era un paso para llegar a dirigir o es algo más? No, es algo paralelo. O sea, a mí me encanta mi trabajo. Nunca he considerado que esté haciendo efectos visuales como un paso previo a dirigir, ni mucho menos. O sea, a mí, por per se, ser supervisor de efectos visuales es mi trabajo, en mi vida y es lo que me encanta hacer. Es como otra cosa. Es como si hiciese senderismo. Pues igual, los domingos nosotros estamos Onirical Studio, que es mi productora y es la empresa de efectos visuales con la que trabajamos desde hace un montón de tiempo. Tiene un 95% de lo que hace es ofrecer servicios de efectos visuales a otras productoras, a Amazon, a Netflix, a plataformas, y un 5% de creación propia. O sea, yo cuando di de alta Onirical Studio siempre tuve la sensación de... Bueno, la sensación no, nos dimos de alta como productora, tenemos el número de productora oficial y todo el rollo, o sea... Sabíamos que en algún momento íbamos a tener contenido propio. Entonces, en ese sentido, pues se ha hecho alguna publicidad producida por nosotros completamente, dirigida por mí, para clientes de fuera, de Asia, publicidad de leche para biberones de bebé, o sea, cosas muy bizarras, pero que he tenido la oportunidad de hacer la producción entera. Entonces, de ahí pasamos al corto, hicimos Caronte, un corto de ciencia ficción, con naves espaciales, tal, que se hizo desde aquí a ratos libres, decir, oye, tenemos un proyecto de un cliente, estamos medio año trabajando en tal película, luego nos llega una cosa de Netflix, estamos 4 meses trabajando en eso, después nos llega algo de Amazon, estamos tantos meses, pero entre una y otra a veces nos dejaba huecos que podíamos aprovechar para hacer cosas nuestras. Y dijimos, esto te hablo hace 7 años o 6 años, no sé cuánto empezamos a hacer Caronte, no, incluso más. Se puede hacer 9 cuando se empezó. Y dijimos, oye, pues los huecos estos que nos dejan los proyectos, vamos a aprovecharlos para hacer contenido propio. Vamos a hacer un corto, venga, ciencia ficción, que se pueda, o sea, ya el cine español, el cine europeo no es que tenga muchas naves espaciales y explosiones y planetas de lava, pues vamos a hacer nosotros algo
Y entonces dijimos, vamos a hacer Caronte como un ejercicio de rellenar huecos. Y eso fue lo que hicimos, estuvimos ahí a ratos libres, ahora nos quedaban 4 días, oye, pues vamos a diseñar una nave. Nos quedaban 3 días más, vamos a hacer no sé cuánto. Ahora en agosto estamos como medio tranquilos, pues vamos a hacer el rodaje. Llamamos a Melina Macios, que es amiga y compañera, habíamos coincidido mucho en otras películas y tal, le expliqué el proyecto y se tiró a la piscina con nosotros. Pues vino aquí un agosto, un par o tres de días, y en el almacén este que tenemos con un croma y tal, grabamos la parte de la nave, luego la parte de los niños y acabamos montando y postproduciendo el corto de Caronte, que luego lo petó en festivales. O sea, tuvo 200 selecciones internacionales, casi 70 o 68 premios, me parece que llevamos ya. O sea, muy bien, el corto funciona muy bien. Y entonces, como Onirical Studio crea sus mierdecillas mientras aparte hace los efectos visuales de... Pero es como una parte. Bueno, pero lo bueno que tiene eso es que al final tú por suerte no tienes o no has tenido esa especie de urgencia o de presión de Ninguna. decir, claro, porque tú Ninguna. tienes tu negocio aparte, que Exacto. encima es un negocio que está relacionado con el sector y encima te apasiona. Claro. Entonces eso es una bendición. Sí, sí, yo esa urgencia que tienen algunos compañeros directores que lo que hacen es dirigir y son directores entrecomillados, a ver, diría, directores de verdad, directores que se dedican a dirigir. Que solo son directores. Exacto. Que lo mío es como un hobby que por suertísima se ha convertido en... O sea, que lo he forzado tanto como para que se convierta en algo ya futurible, ¿no? Como decir, oye, me gusta y a lo mejor me gustaría hacer esto en paralelo a lo mío, ya con un poquito de cara y ojo. Pero claro, la urgencia que tienen básicamente de comer. Efectivamente. Un director con 2 niños y que lleva 3 años sin entrar en ningún proyecto, porque lo que haces es esto que tenemos que hacer, de pelear por cada cosa que queremos hacer, ¿no? Y la financiación y la coproducción y no sé cuánto, y los pitchings. A mí esto me parece hiper estresante en mi posición, que no es mi trabajo, que yo hago esto otro, ¿no? Pero ya me parece mortal y crítico cuando de eso depende tu mensualidad, ¿no? Porque es ese nivel de presión que se añade. Claro, claro. Que yo siempre lo he dicho, está la parte como que propia de levantar una película, que bueno, pues al final tienes que vender esa película, pero venderla en un sentido creativo o artístico, al que va a invertir o la financiación le guste. Pero luego hay esa parte que es de urgencia, es decir, Claro. necesidad, porque es que si Que no... tengo que comer, que o tengo sea, que pero es comer. que esa frase literal la he escuchado yo de amigos directores, ¿eh? Tío, pero es que yo tal, tengo que... No, me voy a meter en esto porque tal, a lo mejor no es lo que más me gusta, pero voy a dirigir esto y esto otro tal, porque tío, tengo que comer, que tengo 2 niños. Esa frase la he escuchado yo. Claro, yo eso no lo tengo porque no es mi profesión. No sé si me explico, o sea... Perfectamente, de hecho es me una gran encanta ventaja. escribir, o sea, no me considero guionista, por ejemplo, pero he escrito mucho. Y mis cortos, todo lo que he dirigido lo he escrito yo primero. Y por desgracia la producción también la he hecho yo, quiere decir que la mitad de las cosas que he hecho, no, la mitad no, todo lo que he hecho lo he acabado pagando yo, bueno, menos mis 2 primeros cortos y la publi y tal, pero Caronte lo pagué yo, La Paradoja de Antares está producido íntegramente por mí, cero ayuda, cero coproducción. Entonces, tiene esa desgracia y esa suerte al mismo tiempo, que nadie me dice cómo lo tengo que hacer, ni qué tengo que hacer, nadie me chista. Yo en La Paradoja de Antares mi misión era esa. Es decir, yo sé que me voy a dejar aquí los ahorros, pero no quiero a nadie que me esté mirando desde arriba, no quiero ninguna plataforma diciendo con qué cámara tengo que grabar o con qué espacio de color tengo que hacer la postproducción o no quiero ningún coproductor diciéndome cómo tiene que hacer esto, ¿no? o indicando a la actriz cosas contradictorias a las que yo... O sea, ha sido libertad total. Para arrancar con eso y para empezar con La Paradoja de Antares, ¿cómo llegas ahí? Quiero decir, ¿cómo se te ocurre después de Caronte? ¿Cómo nace? Pues nace por... Dice. Sí, porque es una historia muy larga en la que... Sí, pero voy a intentar resumirlo en 3 minutos. Nace de la frustración de que los proyectos anteriores de largometraje que yo había escrito, La Paradoja de Antares es el tercer largometraje que escribo. Y los otros 2 anteriores para mí, que estaban guiones que me costaron mucho escribir y que tardé mucho tiempo y que yo creo que estaban muy muy finos y eran proyectos por los que yo apostaba y por los que me hubiese cortado el dedo meñique, no te digo con la mano, pero son proyectos que me encantan. Se intentaron realizar, se intentaron financiar, se intentaron producir y los 2, pero porque la historia es un poco la misma, empiezo así, es más fácil. Primero, acabo el mundo corto, ¿vale? Acabo de hacer mis cortos y digo, bueno, el paso que debería hacer yo ahora es escribir un largo. O sea, llega un momento que a mí me encanta el formato corto y a tope con el formato corto, pero el tema es la complejidad de la historia que quieres explicar. Si una historia a partir de cierta complejidad necesitan más tiempo para explicarla. Entonces llega un momento en que dices,
necesito el formato largo. Vale, escribo Fake, una cosa que se llama Fake, un thriller, muy pocos personajes metidos en un búnker, era como el concepto, ¿no? Con tema militar por el medio y tal. Bueno, yo estaba súper contento con ese guión. De casualidad, yo estaba haciendo los efectos visuales, o sea, en Onirical estábamos haciendo los efectos visuales de una película que tenía coproducción canadiense. Y entonces, en una de las reuniones que vino el productor de Canadá, estaba sentado conmigo, hablamos de los efectos visuales, la postproducción, tal, yo estaba en el mundo de efectos visuales. Pero de casualidad me dice, oye, sobre todo tú que conoces a gente, si tienes algún amigo que sea director, que tenga un proyecto, un chaval joven, dice que estamos como con nuevos, ¿cómo se llama esto? Era un poco de... No talento. Como nuevo talento, gente fresca, con un proyecto donde haya pocos personajes, pocas localizaciones, que no supere no sé cuánto y tal. Y dije, acabo de escribir un guión que es... Me acabas de definir. Acabo de describir exactamente lo que tengo ahora mismo encima de la mesa. Hostia, no me digas, pues envíamelo y tal, se lo envío, a él le encanta el proyecto, lo envía a la productora canadiense, a sus script doctors para que chequen el guión, los script doctors ni una pega, oye, perfecto, esto se puede empezar a rodar. Y me dicen, oye, pues mira, ponemos tanto dinero, ponían pasta en Cantidubi, ponemos tanto dinero nosotros, empezamos a construir los decorados, se rueda aquí en Canadá, te proponemos casting canadiense y americano, empiezan a proponerme actores muy tochos que yo empezaba como a flipar, bueno, muy tochos, quiero decir, tochos para mí, ¿no? Que era como mi ópera prima. Solo necesitamos que vayamos de la mano de una productora española que aporte X en cash, porque así, tal, no sé qué, rollo financiero suyo, ¿no? Hablo con una productora española con el que en ese momento también estábamos haciendo cosas de efectos visuales y oye, mira que ha pasado esto, le explico a ver, envíame el guión, envío el guión, hostia, pues esta peli está súper bien, pues venga, nos metemos con los canadienses a tope. Se hace una reunión con los canadienses, la productora canadiense, productora española y yo. Y yo lo dejo bien claro mi posición desde el principio. Yo lo que quiero es explicar esta historia. A mí lo que me gusta es la parte artística, de dirección, no sé nada de papeleo, no sé nada de financiación, no sé nada de coproducción, no me gusta el mundo de los productores y de los papeles y de los business, de los excels. Sí. Os dejo a vosotros, ¿vale? No voy a poner los problemas de pasta, yo lo que se me diga que tengo que cobrar como director y como guionista es lo que voy a cobrar, yo lo único que quiero es que esta película se haga. Vale, perfecto, me compran los derechos, el script option me parece que se llama, ¿no? Sí, la opción de derechos. 18 meses, me compran los derechos del guión, me pagan, se quedan con el proyecto, venga, caballeros, a poneros de acuerdo. Bueno, pues 18 meses después de reuniones, de enfados entre ellos, de cláusulas imposibles, de meter a gente, de subir el presupuesto, de toda una serie de cochinadas, porque no dejaban de ser cochinadas, porque era una película que yo escribí expresamente para que fuese barata y sencilla de rodar, como La paradoja de Antares, se escribió expresamente para eso. Se empezó a complicar, no sé cuánto, bueno, total, yo bastante cabreado ya al final, pasaron los 18 meses, me devolvieron los derechos del proyecto. Cogí el proyecto, lo metí en un cajón, le dije, caballero, gracias por nada. Y Fake se metió en un cajón. Esto es un guión que estuve pues 3 años y pico escribiendo, o sea, porque yo lo iba escribiendo también como ratos libres y tal, y aparte era mi primer guión y quería poner en práctica todo lo que yo... Claro, yo no he estudiado cine, yo vengo de la parte técnica, soy ingeniero informático, no he ejercido nunca de ingeniero informático, pero bueno, que quiero decir que no vengo de... Era como esos directores que nunca han estudiado cine pero que les gusta mucho el cine, pues sí. Eso soy yo, ¿no? Como un junkie del cine y un cinéfilo. Un cinéfilo total, que gracias a su trabajo pues está muy en el backstage del cine y al final se decide. Entonces, ese guión era como todo estos libros de guión que yo he leído, todo lo que dice Robert McKee, todo lo que dice el otro, es como que todo lo quieres poner encima de la mesa, pues ese guión era como mi perfección, ¿no? Era como, está perfecto. La obra cumbre. La estructura, el giro, no sé cuánto, el tal, el arco del personaje, lo tengo todo, ¿no? Y era como, la gracia era que todo el mundo que leía el guión era como, venga, pues esto se tiene que rodar. Entonces, me devuelven los derechos, yo he cabreado, oye, pues nada, lo meto en un cajón, me cabreo, ya considero con el tiempo, porque todo eso mezclado con un montón de curro de efectos visuales aquí en Onirical. Pasa un tiempo, yo ya me da la sensación que yo ya está caducado, que no, que tal, que ya, bueno... Se queda en un cajón. Y entonces digo, voy a escribir otra cosa. Tengo que escribir otra cosa. Entonces escribo una cosa que se llama Eternum. Eternum es un es un largometraje de ciencia ficción
que necesita más presupuesto, pero lo mismo, son 9 personas en una nave espacial, ¿vale? Sin entrar en detalle. Pero todo pasa ahí, se puede rodar ya más caro, ya necesita más infraestructura, ya es un poquito más grande. Estoy bastante tiempo escribiendo el guión, pero considero que es lo mejor que he escrito hasta ahora y a mí me flipa ese proyecto, no me moriré sin hacerlo, te lo digo ya. Y digo, esto lo tiene que leer alguien. Entonces hablo con una productora francesa con la que habíamos trabajado anteriormente, también tema de efectos visuales. Oye, que sepas que yo también escribo, qué tal, no sé cuánto, mira, he hecho esto, a ver, enséñamelo, lo lee, oye, esto me flipa. Maravilloso. Hay que hacerlo. Me encargo yo Vino el tío de Francia, voy allí, hablamos tal, pues en 4 días, yo hablé con él, pues en 4 días estaba aquí en Barcelona, estuvo aquí 2 días, lo invité a comer, no sé qué, se quedó a dormir aquí en Mataró, donde está la productora nuestra. Esto hay que hacerlo. Te compro los derechos. Me compra 18 meses los derechos del script option, empieza a moverlo, encuentra un coproductor alemán que le mola la película, hostia, pues esto, tal, pum, se mete la pandemia. La productora francesa se le cancelan unos rodajes, entra como en quiebra, no puede acabar de pagar ni siquiera la segunda parte del del script option, se emponzoña todo, pasa el tiempo, pum, me devuelve los derechos. Cojo Eternum, lo meto exactamente en el mismo cajón donde metí Fate. Yo ya con los huevos bastante hinchados, porque es la segunda vez que me pasa, con 2 guiones que yo creo que son mis mejores guiones, ¿no? Era que yo decía, ¿cómo puede ser que por culpa de... Yo muy naif también, ¿cómo puede ser? Obvio, porque es así, porque esto le pasa a todo el mundo a todas horas y funciona así el cine. Bueno, y que y que por desgracia es lo normal. O sea, claro, hay que decir, lo normal es que no te salga, que es una cosa de lo que nos tenemos que acostumbrar y de repente sale. Claro. ¿Sabes? Y muchas veces acabas haciendo el proyecto, que supongo que es lo que te pasó a ti con La Paradoja Antares, que es lo que nos pasa mucho, que es no haces el proyecto que tú quieres, sino haces el proyecto que te dejan o que puedes en ese momento, que es muy distinto. Claro. Pues así, justamente, es como se La Paradoja Antares. Con 2 calabazas ya en el cajón, ¿no? Y con las 2 cobras estas mortales que me han hecho estas 2 películas anteriores, al final ya digo, vale, tienes que escribir algo que puedas pagar tú. Tienes que escribir algo que se pueda hacer con una chica, o sea, no era una chica, en ese caso era un protagonista, ¿no? Porque yo cuando escribí La Paradoja de Antares no sabía si era... Le puse Alex, el nombre de Alex, era porque no sabía si iba a ser Alexandra o Alex. O sea, yo lo que necesitaba era alguien súper bueno, un actor de puta madre, una actriz, que pudiese aguantar ese drama, porque no deja de ser un drama bastante tocho, La Paradoja de Antares, y que fuese bueno. Entonces yo dije, necesito un actor, una actriz dentro de una habitación. La habitación tiene que ser mía, que no tenga que pagar, ni pedir permiso, ni viajar, ni ir a ningún sitio, una sala de la propia productora, donde estamos justo ahora mismo. La vacío, monto el decorado de La Paradoja de Antares y escribí un guión de puta madre. Aparte a mí me encanta el cine este de una persona en una localización, sí. Me flipa. El rollo Enterrado me flipa, de Rodrigo Cortés, o La Soga, o La Última Llamada, esto todo en una cabina. O sea, me flipa. O sea, a mí también, porque creo que son ejercicios como muy complicados de resolver, porque al final es como tienes un punto de partida súper interesante, pero dices, ¿cómo hacemos de ahí una película? Que no se quede en eso. Totalmente. Claro, lo jugas todo al acting y al guión. Efectivamente, todo. La historia y los actores, sí, totalmente. Ahí está todo tu dinero y en este caso literal, o sea, mis ahorros estaban en que funcionase. Yo apostaba en un guión que había escrito yo y que no, quiero decir, no lo había leído ningún experto en guionaje ni lo había enviado a ninguna empresa para que me dijese, oye, esto es una película loable o que pueda tener... Yo apostaba todo, que lo que había escrito estaba bien y que la actriz en este caso, Andrea, que iba a hacerlo de puta madre. Y entonces era como una apuesta a que eso funciona. Así nace La Paradoja de Antares. Voy a escribir algo que pueda hacer yo sin que nadie me diga cómo ni hacer. Entonces, lo bueno y lo malo. Uno, que el riesgo es total. Eso es lo malo. Y lo bueno es que nadie te dice ni mu. Entonces yo lo grabé con una cámara de fotos que teníamos... Bueno, que tenemos. Una cámara de fotos de la que uso en los rodajes normalmente para hacer fotos de textura o HDRs y tal. Una cámara que tenía aquí 100.000 años. Pues con eso rodé la película, o sea, no es ni una cámara de cine, una cámara que vale 300 euros de segunda mano ahora mismo. Pero lo que pasa es que la película, cuando la ves, o sea, tiene un look muy potente. Bueno, porque ahí hice muchas pruebas yo hice pruebas de ópticas, hice pruebas con filtraje, intenté hacerlo en anamórfico, compré adaptadores anamórficos, me di cuenta que hacer foco iba a ser un infierno. Rollos técnicos que
a mí me gusta mucho la dirección de fotografía, siempre he hablado mucho en los proyectos donde yo he estado haciendo efectos visuales, siempre he tenido mucha... Claro, ten en cuenta que llevo 20 y pico años pisando rodaje, con las botas en el barro. Entonces, eso ha sido un aprendizaje mortal. O sea, a mí, hacer ahora una peli de cero, por muchas ganas que tengas, por bien que esté el guión, si tú te metes en algo así y no tienes un bagaje o una experiencia previa, es imposible completamente. Yo estoy de acuerdo en eso. O sea, el estar en el barro y el saber qué se necesita, qué es lo que cuestan las cosas y cómo se consiguen, es lo que te da... Bueno, lo has dicho muy bien, es la diferencia entre poder hacer una peli como tú la has hecho o no hacerla. Porque al final sabes cómo funcionan las cosas, tío. No, todos los problemas, lo que cuesta hacer algo dentro de un rodaje, el tiempo que se tarda en hacer según qué procesos, la comunicación. Claro, tú ten en cuenta que en el mundo de efectos visuales parece que no, que somos los frikis estos que vamos a hacer allí con el croma y tal, y que vamos por separado, pero no es verdad. Nosotros, claro, yo he tenido en todas las películas, o no en todas, cada película tiene sus características, pero yo he pasado años hablando pues con equipo de cámara, con dirección de fotografía, con arte, con maquillaje, efectos especiales, por ejemplo, pues si hay un bicho y un trozo de la cara tiene un croma porque se tiene que ver detrás de la mandíbula, pues los compañeros de efectos prácticos con sus prótesis y sus rollos hacen una parte, nosotros hacemos la otra parte, pero ya te tienes que hablar y conjugar con ellos. Tienes reuniones con el departamento de arte, tienes incluso con vestuario muchas veces, con sonido menos, pero también, ¿no? Quiero decir, la relación del departamento de efectos visuales mete los tentáculos en todos los otros. Claro, conocer las entrañas de todo. Claro. Eso es verdad. Y entonces, cuando tú decides hacer esa película como es La Paradoja de Antares, tú tienes esa historia que dices, vale, ahora esto si nadie se mete, la voy a hacer yo, como sea. Pero entonces, claro, tú al final estás como, entre comillas, recluido aquí en tu estudio, con tu gente, haciendo efectos visuales, pero a la hora de decir, venga, voy a hacer una preproducción normal, voy a coger a un equipo, voy a coger unos actores, un casting, ¿esto cómo lo enfrentas? Porque al final es cierto que estás muy solo en todo este proceso. Sí, era algo que, o sea, que ya había hecho con los cortos y que conozco bien, quiero decir, la parte esa de productor no me daba miedo porque sabía que era muy pequeñita, me daría miedo, o sea, a mí me da miedo cuando el tema de la financiación, yo el tema de ir a los markets, de ir a los festivales, a hablar con la gente, intentar vender un producto, a intentar encontrar un coproductor, pitchings, yo eso lo odio con toda mi alma, no puedo. O sea, esa parte obviamente tiene que existir, pero no puedo hacerla. Entonces yo la parte de yo me lo guiso, yo me lo como, perfecto. Entonces yo hablar con actores, con actrices, hacer las pruebas de casting, encontrar la sala esta la montamos entre mi mujer y yo, o sea, Eva Morales, que es la directora de arte, y yo mismo montamos toda la sala que sale en la película, son ordenadores de la propia productora, las mesas que salen son las de la propia productora, o sea, la productora se desmontó, o sea, nuestra onírica de estudio se montó este set con las sillas que salen son las que tenemos aquí donde nos sentamos para currar, quiero decir que no se compraron cosas y se hicieron cosas expresamente para la peli, pero que el decorado entero, el 80% del decorado son cosas que siguen aquí en la productora usándose. Los ordenadores, los monitores, todo eso estaba funcionando de verdad, no era pospo, no era... y la sala es nuestra, quiero decir que se usaron los recursos que teníamos, luces de cine, en la peli no hay ni una, es todo fluorescentes LED comprados en tiendas en los chinos de mi barrio. Eso es una cosa que me fijé, el tipo de iluminación, y luego hay una cosa que a mí me llama la atención de La Paradoja de Antares, que creo que es uno de los máximos aciertos de la peli, que es una peli que tú la ves y me parece que aprovecha súper bien los recursos con los que está hecha. Realmente lo hablamos un día antes del podcast cuando nos conocimos y yo te dije, tío, creo que es una peli que todo lo que está ahí se ve en pantalla y está súper bien aprovechado. Se hicieron muchas pruebas. O sea, cuando tienes pocos recursos, lo que tienes que hacer es que luzcan lo máximo posible y aprovecharlo. Y esa era una de mis misiones, claro. O sea, y el tema de dirección de fotografía, o sea, me metí ya porque estaba, después de hacer todas las pruebas que hice, porque claro, yo estaba aquí currando en otros proyectos, pero esta sala ya estaba montada.
O sea, yo a lo mejor la sala donde se rueda la película la monté como medio año antes, no te exagero. Esa es la ventaja que decíamos antes de que... Claro, yo vivía en la localización. Claro, exacto, que tú podías vivir claro, de tu otro trabajo, entonces podías claro, ir montándolo con calma. Claro, es que aquí se estaban haciendo efectos visuales de proyectos nuestros mientras la sala ya estaba montada. Quiere decir que yo a lo mejor si una tarde, por ejemplo, el cliente me tenía que dar feedback de no sé qué, hostia, no, que tiene que hablar Netflix todavía, nos tiene que dar feedback de tal, y yo tenía una tarde libre, yo esa tarde plantaba mi cámara, me subía a una escalera, empezaba a hacer empalme de cables y tal, ponía 2 fluorescentes, los filtraba, cogía un adaptador anamórfico que me había llegado por Amazon, lo probaba, hacía pruebas de cámara, al primero que pasaba decía, porfa, siéntate aquí que te hago foco, no sé qué, y yo hacía pruebas de cámara, así me pegué un montón de meses, hasta que el look que tiene la peli era el que yo quería. Pudiste prepararla bien, sin presión y como tú querías. Yo creo que eso se nota en la peli, porque muchas veces puedes rodar durante más días, menos días, evidentemente nunca nadie está contento con eso, porque hacemos lo que nos dejan, pero la clave de una buena peli es la preparación. Si tú la preparas bien, saldrá mejor. Si no la preparas bien, es muy difícil que salga. Es bastante crítico. Claro, yo llegó un momento que yo había hecho tantas pruebas de cámara y conocía también los cacharros, digamos, las ópticas, los filtros, el foco inalámbrico que había comprado, y todo esto muy bizarro, porque era un foco inalámbrico ni mucho menos profesional, es una cosa que había comprado yo súper barata, las ópticas súper baratas, los adaptadores siempre trapicheando para, hostia, esto mola, pero llegó un momento en que yo conocía muy bien aquello, pero yo decía, ¿cómo contrato ya a un director de foto profesional y le digo que tenemos que grabar con una Panasonic GH5, un Tilta Nano de esto para hacer foco que ha costado 200 euros, una óptica china que he comprado por internet y un filtro de no sé cuánto? ¿Cómo le explico yo que vamos a hacer una peli con esto? Digo, nadie va a quererse meter en el proyecto, nadie va a saber ni cómo funciona esto y me van a pegar una patada. Y por otro lado, yo llevo tantos meses tocando estos cacharritos que los tengo muy por la mano, ¿por qué no hago yo la dirección de fotografía? Teniendo en cuenta que yo vengo de los efectos visuales, pero que gran parte de lo que hago yo en efectos visuales también es el look and feel, o sea, es iluminar digitalmente entornos, personajes, o sea, todos los conceptos de luces, de rebote, de rim light, de filtraje, de difusiones, todo eso lo tengo, pero en el mundo virtual. ¿Por qué no pones esa experiencia? ¿Por qué no la pones en el mundo físico? Lo único que cambia es las luces digitales por fluorescentes de LED y los filtros y las ópticas pues a ópticas reales. Y entonces llevaba tanto tiempo haciendo pruebas y estaba tan a gusto con los materiales que tenía, pobres y baratos, pero que ya los tenía por la mano, que dije, me atrevo a hacer de director de foto. No volveré a hacerlo nunca más en la vida, no se me ocurrirá. Estoy contento con el resultado, o sea, para la cámara que es muy sencillita, una cámara y unas ópticas muy sencillas, el resultado, pues a mí ya me vale para explicar esta historia. Y contento estoy, prueba de ello es que conozco a muchos directores de fotografía con los que había trabajado, obviamente, en las películas que hemos ido haciendo de efectos visuales, y han ido viendo la paradoja de Antares y me han ido contactando, hostia, tío, pues estás de puta madre, no sé cuánto. Y alguno, por ejemplo, que me ha dicho, que me hace mucha ilusión, cuando un director de foto te dice, hostia, estás de puta madre la dirección de fotografía, sin ser yo director de fotografía, pues lo flipa. Claro, es un reconocimiento. Igual que sin ser guionista, que nos han dado algún premio a mejor guión por la paradoja de Antares en algún festival de cine. Yo, a ver cómo te explico, yo soy guionista entrecomillado y soy director entrecomillado, pero yo veo a los guionistas y a los directores de verdad, llamémosle, y a mí me da rollo que un guión mío no haya ganado un premio en un festival de cine habiendo guionistas de verdad que se dedican a eso, pero es un orgullísimo, ¿no? Para decir, hostia, se ha valorado esta historia. Sí, pero al final tú no dejas de ser, aunque no te lo consideres, no dejas de ser un guionista y un director, porque has escrito una película y has dirigido una película. Otra cosa es cómo te veas tú, pero como yo siempre digo, al final lo que importa es la peli. Entonces, cuando tú vas a festivales y te la cogen, ellos valoran la peli, no saben quién es Luis Tinoco y cuál es su trayectoria. Pero entiendes que cuando a mí me premian, si a mí me premian, por ejemplo, una dirección de fotografía o un guión, yo lo flipo. O sea, claro. Es triple orgullo porque es... Pero yo creo que es todo para flipar. Tú eres cinéfilo, yo también, entonces hay un punto que cuando traspasamos esa frontera, que es que nos dedicamos a esto, de mejor medida o en peor medida, nos va mejor, nos va peor, pero hay un punto que dices, tío, pasas de ser un niño, un chico, un hombre en una sala de cine viendo pelis, que es lo que más te flipa, a de repente conseguir, de la manera que sea, independiente, claro, hacer una peli y que la vea alguien, a mí eso ya me explota la cabeza. Y entonces cuando te viene alguien y te reconoce en un festival, te dan un premio, dices, ¿en serio? ¿Sabes? Sí. Entonces, da igual, al final es eso. Pero si lo piensas, dices, bueno, joder, sí, soy director y soy guionista. Te lo creas más tú o te lo creas menos, pero has hecho una peli. Sí, totalmente. O sea, estoy ahora mismo
súper contento con cómo ha funcionado. Obviamente, al ser indie low cost, tiene todos los problemas que tienen las películas indie low cost y de que lleguen a las salas. Pero el boca a boca, por ejemplo, ahora mismo yo estoy súper contento de cómo la gente está conociendo la película por el propio público, por el boca a boca. Espera, porque ahí quiero entrar yo y quiero entrar en detalle, pero antes déjame bucear un poquito en el mundo rodaje, porque solo tenía un par de preguntas. ¿Cómo compaginas tú un rodaje en tu empresa a la vez que esa empresa funciona? ¿Cómo lo hacías? Hostias, pues sí. O sea, ¿rodabas a la vez o rodabas por las noches? Porque claro, tú tienes la peña literalmente en la puerta de al lado currando. Totalmente, es tal como lo has dicho. O sea, aquí había gente donde se le había quitado la mitad de las mesas y estaban con el ordena donde antes tenía 2 mesas, pues ahora tiene una, con una silla, no con las sillas buenas, porque las sillas de no sé qué las teníamos aquí, por ejemplo, o el pasillo lleno de trípodes, de filtros, de cajas de cámara. O sea, esto ha sido literalmente... Y aparte estábamos haciendo la supervisión en rodaje de algunas películas. O sea, aquí, por ejemplo, mientras estaba rodando La Paradoja de Antares, estábamos liados con 2 rodajes más, a los que algunos llegué a ir yo, incluso después de acabar La Paradoja, directamente, me parece que el día después o al siguiente, y algunos durante, compañeros de aquí estaban supervisando. Y sí, La Niña de la Comunión, por ejemplo. Hostia, sí. De Víctor García, que es también amigo, y Edmond, que es el productor, y se estaban rodando en paralelo. O sea, yo estaba aquí en La Paradoja de Antares y mientras pues un compañero de aquí del estudio iba a supervisar el rodaje de la Niña de la Comunión. Sí, sí. O sea, una cosa es rodaje o supervisión en rodaje y otra cosa es luego la postproducción que se hace aquí. Claro, pues yo pensaba, si tienes alguna gente entrega... aquí sentada viendo cómo íbamos para arriba o para abajo, o cómo venía, por ejemplo, Andrea con la cara manchada de sangre y cómo se maquillaba no sé quién y cómo... O sea, esto ha sido una casa de locos, completamente. ¿Cuánto duró el rodaje? 3 semanas. Durante esas 3 semanas, tú tuviste un rodaje dentro de lo que cabe, dentro de lo poco convencional que has explicado, convencional en el sentido de decir, seguir una orden de trabajo, unas jornadas estipuladas con tu equipo, o era como, hoy tenemos esta entrega, venga, rodamos de noche, mañana tal, o... No, el rodaje, o sea, yo venía del mundo del corto. En el mundo del corto tú puedes pedir favores porque se sobreentiende que está en el mundo del corto, tú puedes rodar de guerrilla, tú puedes saltarte un permiso de no sé dónde y sacar la cámara y grabarte un plate de no sé qué. O sea, tú puedes hacer esas cochinadas porque estás haciendo un corto y todo el mundo entiende el mundo corto. Pero ya en el largo ni creo que se pueda ni se debe. Y entonces era como, aquí va a cobrar todo el mundo, aquí se va a hacer una jornada, había un ayudante de dirección que en este caso pactábamos, bueno, un rodaje. Un rodaje. Y entonces se hizo un guión técnico, se hizo un storyboard y se hizo una animática incluso. Se sabía lo que se iba a hacer el día siguiente, o sea, se llevaba un orden bastante cronológico de la secuencia. Cada uno, sí es verdad que una sola persona tenía más de un rol, por ejemplo, pues maquillaje, peluquería, vestuario. Yo pues no te digo, yo estaba operando, o sea, yo tenía la cámara encima y al mismo tiempo... Tú eras Manuel del Bombo, tío. Exacto. Pero que a lo mejor la script en ese momento era script, pero era la que me ayudaba con arte a poner el reloj de fondo de Nora y al mismo tiempo hacía de ayudante de dirección. O sea, se han tenido aquí roles múltiples. Pero sí, ha sido un rodaje en el que todo el mundo ha cobrado y todo el mundo ha hecho sus horas y no se han hecho ni noches ni horas extra raras, ni se ha... la única cosa que rodábamos fuera de la sala, que era la hermana en el coche mientras está lloviendo y tal. Sí, Aleida. Aleida, exacto. Perfecto. Digo, la conoces, ¿no? Sí, porque, bueno, claro, porque justo también decía eso de que era un podcast muy especial para mí porque La Paradoja de Antares y nuestra peli comparten a la actriz, Aleida Torrent. Pues lo único que se rodó fuera del estudio, que era Aleida en mi coche, lloviendo fuera, pues permisos al Ayuntamiento de Mataró, o sea, se ha hecho bien. O sea, era un ejercicio también que quería hacer yo, o sea, como productora, ¿no? Es decir, ya no solo estudio de efectos visuales, sino como productora, esto se va a hacer bien desde el principio. Y tanto la preproducción como, o sea, todo se ha hecho, sí. O sea, no ha sido tan de guerrilla como los cortos anteriores. La última pregunta de esto, para mí, una cosa que quería conocer es, claro, tú tan enfocado en todos estos aspectos técnicos, porque al final es verdad que es una peli que está como muy preparada, muy diseñada para que se pueda hacer en ese sentido, en ese factor entra los actores, que nunca sabes por dónde te van a venir, porque lo hacen para bien, quiero decir, porque proponen. Entonces tú, por ejemplo, en un espacio tan reducido donde lo tienes todo preparado, te viene una actriz o un actor, te cambia todo, yo lo siento así, lo siento asá,
y entonces, claro, tienes que modificar todo. Entonces, ¿cuál fue tu relación, esta de multirol, que haces de todo, sobre todo tan intensa con una actriz que está en el 99% de los planos de la peli? Totalmente. ¿Cómo es eso? Pues hicimos una cosa, yo creo que fue crucial, que es que se vino, porque ya estaba en Madrid, Andrea Trepat, se vino 2 semanas antes a hacer exclusivamente ensayo. Entonces, aquí en esta película hay una parte muy importante, una parte técnica, de procesos, de terminología, de ella tecleando. O sea, lo que no quería era una actriz tecleando o sea, aporreando un teclado sin saber lo que ponía. O yo quería que cuando hablase de frecuencia, del interferómetro y del proceso del chequeo del interferómetro de la segunda antena, que cuando decía según qué cosa supiese exactamente qué era lo que estaba diciendo. Él lo entendiera. Lo entendiera, qué proceso tenía, qué carga de importancia tenía cada proceso, el orden, si se saltaba esto antes que lo otro que quería decir, si estaba esperando un proceso, cuánto duraba cada proceso, cuánto tardaba el inicio de un sistema, de una antena. Todo eso necesitaba que la parte técnica, que la entendiese bien, que era algo que yo ya había hecho incluso con consulting de fuera, con radioastrónomos con los que había hablado. O sea, había una preparación durante la escritura del guión, hubo también mucho consulting. Yo tenía que traspasarle eso a ella para que ella fuese con esa seguridad de la parte técnica, y luego obviamente la parte dramática, la parte humana, ¿no? Que pues durante 2 semanas se estuvo trabajando muchísimo y se estuvo, digamos, esas 2 semanas yo no me podía permitir que durante el rodaje parásemos por eso que dices tú, pues yo lo veo de esta manera, o yo te propongo, porque todas esas propuestas y todas esas visiones y todas esas maneras de ver se tuvieron 2 semanas antes. Porque yo no podía perder tiempo, Claro. que luego siempre se pierde, porque luego siempre hay... Pero se pierde menos también. se pierde menos. Entonces, Es cuando verdad. está alineado el director y la actriz de antes del rodaje, pues siempre se agradece, porque luego hay menos debate, o menos discusión, o menos opciones, o pues yo lo haría así, lo haría asado. Bueno, y también creo que en ese sentido luego el rodaje es más dinámico, porque ya todo como que está hablado, está pactado, entonces va fluyendo. Entonces sí que es verdad que dejas espacio, pero no es como que cada vez tienes que, digamos, que convencer o debatir, y entonces aparte es muy cansado. Sí, que siempre lo hay, porque es algo orgánico completamente, y en el momento que está haciendo algo siempre hay opciones y se plantean, pero si todo esto viene hablado de antes, pues minimiza. De todas maneras, yo vengo del mundo de la postproducción y de la animación. En el mundo de la animación no se hace un solo plano si no está en un storyboard, y si ruedo no, si hago la animación, el render, el lighting, todos los procesos que hay para hacer un plano de 2 segundos en algo de animación o de efectos visuales, está hiper premeditado y está hiper calculado, y tiene un proceso súper largo de mucha gente para llegar a ese plano. Quiere decir que no se hace ningún plano si no se va a usar, si no se va a montar. Entonces yo vengo con esa historia en la cabeza, yo vengo con esa metodología súper milimétrica. Entonces, ¿qué pasa? Que yo hago mucha preproducción, y vengo con un storyboard, y vengo con una animática, y vengo con la película montada en mi cabeza completamente, ¿vale? Eso es bueno y malo. Hay directores, por ejemplo, que entiendo que son mucho más, que llegan con una cámara a una localización, se trae a los actores y dice que fluya, ¿vale? Yo no soy ese, me encantaría poder serlo, pero la historia es que tú imagínate la paradoja mental, que tiene una parte hiper técnica, que el orden de las cosas implica, o sea, que no hace una cosa sin que esté relacionada con la anterior. O sea, es muy difícil que pase eso, es decir, me traigo unos actores, pongo una cámara y que fluya, y que cada uno no se puede. Entonces, dentro de la libertad que se tiene en una película tan hermética y tan, ¿no? Es que es hermética en todo, tanto de localización como del guión, está muy cerrado, pero dentro de ese hermetismo y de ese cálculo y de esa frialdad, digamos, de preproducción, sí que se hizo una cosa que yo creo que funcionó muy bien, aparte de las 2 semanas de ensayo, que fue que todo el guión, todos los diálogos del guión, tanto con Andrea como con Aleida, como con todos los secundarios que salen en la película, fue adaptarlos a sus bocas, a sus personas, Entonces, en ese sentido, Andrea y yo estuvimos esas 2 semanas de ensayo, gran parte de esas 2 semanas fue cambiando el cómo se decían cada una de las cosas que se decían. Obviamente, si yo necesitaba, en el guión se decía, esto tarda 12 segundos, no sé cuánto, se han alcanzado 15 metros por segundo, tengo que poner la antena en stop porque la frecuencia no sé cuánto. Yo decía algo muy técnico,
eso estaba premeditado de antes y estaba calculado milimétrico, tenía que decirse eso. Ahora, ¿cómo se llegaba a esos datos? Sí que había libertad total para que Andrea hiciese suyas las frases del guión. Y en ese sentido se cambiaron muchas frases y se quitaron cosas, se añadieron otras, se redujeron textos que eran largos, que dichos, escritos estaban bien en mi cabeza, pero que luego dichos rechinaban cosas, entonces acabamos adaptándolo en todos los personajes. O sea que la adaptación del texto en boca de los actores yo creo que es hiper importante. Una de las cosas que a mí más me gustaron de la peli es que todo eso que hice se nota en el sentido que es una peli que yo considero que no es nada repetitiva, lo cual es muy difícil, porque es una peli que es eso, un espacio, una actriz, y es muy fácil caer en lo típico, haces 3 planos masters y luego montando los vas intercambiando y tal, y a mí una cosa que me gustó mucho es que ves que hay una intención, no repites planos, siempre vas cambiando, y dije, guay, porque eso es... se nota que está trabajado, hay una intención ahí. Sí, eso ten en cuenta que ahora me preguntan mucho, por ejemplo, yo cuando en alguna entrevista y tal me sacan, bueno, los referentes, porque claramente, ¿no? Interstellar, Contact, no sé qué, La Llamada, Arrival, me sacan unas referencias del copón, ¿no? De peliculones, de dicen, no, ninguna referencia, o sea, obviamente me flipan esas pelis y yo creo que mi género, la ciencia ficción es de mi género favorito, por no decir el favorito en el cine, obviamente soy hiper fan de ese tipo de películas. Pero yo antes de empezar con La Paradoja de Antares, mi preocupación no estaba en esas pelis de 200 300 millones de presupuesto. O sea, mi preocupación era cómo hago que una chica en una sala no sea monótono visualmente. Entonces, yo lo que me volví a revisar, obviamente no me volví a ver Interstellar y La Llamada. Yo lo que hice fue ver Enterrado, ver películas en las que pasa Oxygen, que salió en aquella época también, esta de Netflix, que era una chica metida en una cápsula de criogenización. Es Así verdad. o sea, había un montón de películas de estas que yo necesitaba, Cube, Hypercube, Cube Zero, todas estas de gente en un cubo, ¿no? A mí era cómo Saus, todos los Saus, ¿no? Saus 1, Saus 2, todo esto, de cómo gente atrapada en una sala... Sí, cómo llevas la narración ahí. Claro, pero a nivel visual, ¿cómo haces que no repitas planos? ¿Cómo haces que sea atractivo visualmente? Y entonces yo lo que iba era ahí y descubrí muchas cosas, mirándolo no desde el punto de vista de espectador, sino como desde el punto de vista de realizador y de director de foto. Me volví a ver alguna de estas pelis y me dieron muchas ideas muy buenas. O sea, como por ejemplo Rodrigo Cortés en Enterrado, cómo hace atractivo. Yo recuerdo verla en el cine y salir flipando, decir, esto, o sea, 2 horas un tipo en un ataúd, ¿cómo puede ser que me haya tenido un vilo toda la película, no? Pero visualmente, ¿cómo hace que no sea repetitivo? Es un tío a oscuras en un ataúd. Entonces, si se puede hacer una peli entretenida visualmente, o sea, visualmente atractiva, con un tío en un ataúd, ¿por qué no puedo hacer yo una mujer en una sala, no? Si una sala ya estás viendo lo que mide esto, 15 metros cuadrados, no mide más. ¿Y qué hace este hombre? Pues parte de la secuencia las está iluminando con la pantalla del móvil, parte de la secuencia es con un mechero, por lo que todo es cálido, es otra fotografía completamente. El tipo a media película, sin spoilear, por si alguien todavía, algún desdichado no lo ha visto, pero se encuentra una barra de estas químicas y le da, y entonces verde fosforito. O sea, ¿cómo puede ser que encuentre dentro de un ataúd elementos para que visualmente la película no se haga monótona? Porque tiene secuencias que están teñidas de verde, otras que son súper cálidas con el mechero, hay otras que va con la pantalla del móvil y la luz es blanca, azulada, fría. O sea, como a nivel de dirección de fotografía es súper atractiva la película. Y es un tío en un ataúd de 1 metro, ni de 1 metro, bueno, un tío que no se puede mover. Totalmente, totalmente. Entonces, ni Interstellar, ni Contact, ni leche. Yo el guión lo escribí con ese bagaje que traes como cinéfilo y ahí habría lo que hubiese, pero que yo antes de empezar la peli, mis referentes eran pelis que se podían parecer a la mía en cuanto a infraestructura o en cuanto a fotografía. Eran temas técnicos los que yo necesitaba resolver. Claro, técnicos y a la vez prácticos, porque, o sea, técnicos en rodaje, pero prácticos, pues eso, a la hora de cuando tú ves la peli, que es lo que dices. Y pues en ese sentido está muy logrado. Y yo creo que es uno de los grandes aciertos de la peli, y es lo que la diferencia de otras pelis que comparten espíritu o comparten concepto de pocos personajes en un espacio y al final acaban siendo monótonas, tío. Claro. Y lo bueno es que tu peli no lo es. Y yo creo que eso es un gran logro. Me alegro que se perciba así. Totalmente, ¿eh? O sea, que no lo digo por nada, por compañerismo ni por que estés aquí, pero creo que funciona muy bien en ese sentido. Entonces, acabas el rodaje con todo esto, entonces tú montas la peli aquí.
también con esa libertad de no tener fecha, no tener Claro. previsión. La Sí. pospo entiendo que es el momento más plácido para ti, porque la montas en casa, como quien dice, aquí con... Claro, o sea, la peli se montó en uno de los ordenadores de la propia sala de la peli. O sea, en uno de los ordenadores Es sale cine ella dentro del trabajando. cine dentro del cine. Exacto, o sea, es tal cual. Yo en la sala, yo cuando acabo la película, claro, una peli indie rodada como se rodó, obviamente cuando acaba dice, hostia, me faltan planos detalles que he dejado por rodar porque sé que los puedo rodar luego. Sí, no hace falta, claro, Andrea se tenía que volver a Madrid, tenía trabajo y todo el rollo. Yo voy a tener a la actriz aquí 3 semanas, voy a sacar todos los planos que necesito, obviamente a 100% con ella. Pero luego, si tengo un plano de detalle de un gráfico en una pantalla, o si ten en cuenta que todas las pantallas que salen en la peli, ahí no hay ni un solo croma en la peli. Es verdad. Todos Son reales. las interfaces, todos los programas, todo esto se prediseñó de antes, se habló con científicos, se habló con radioastrónomos, me pasaron pantallazos de programas realmente que usaban en sus trabajos para... Total, todo esto se hizo un trabajo previo. Entonces, la peli se montó en uno de los ordenadores donde ella está haciendo cosas en la propia película, porque era un ordenador funcional que era de aquí del estudio y juraría que donde se montó era el ordenador mío, donde trabajo yo normalmente. Entonces, yo la sala no la toqué, la cámara y las luces no las desmonté, los filtros, las ópticas, todo aquí preparado, y entonces yo iba montando la película, veía que me faltaba, o sea, yo cuando me faltaba un inserto de un dedo apretando un botón, por ejemplo, que hay mucho, o una mano encima de un ratón clicando de no sé dónde, pues yo ponía una cartera, mano clicando ratón, típico esto de montaje. Sí. Entonces yo me doy cuenta que monto la primera estructura de la película y que faltan allí, yo qué sé, 100 y pico planos. Hostia, tantos, ¿eh? Muchos. Wow. Muchos, pero de... no críticos, quiero decir. No, claro, detalles, hay de insertos, mucho pero me inserto, refiero fíjate que... en la peli. Sí, sí, hay mucho muchísimos. close-up, Sí, hay sí. mucho un post-it, una mano en un Pero eso ratón. está guay porque, quiero decir, es normal que falten planos, incluso a mí me faltaban, ¿sabes? Pero que, queriendo, quiero decir, que no es que faltasen... O sea, faltaban porque yo iba dejando... lo que necesitaba era a Andrea. Y su acting, y su drama, y su... Yo no iba a perder ni un solo minuto de rodaje haciendo un close-up de un gráfico en una pantalla o un dedo pulsando un ratón, si luego podía coger una doble mano y hacer ese dedo pulsando el ratón, ¿sabes? Entonces, yo cuando monto la primera estructura de la película, aquí yo siempre he montado con Premiere, siempre, toda la vida, y esta peli me parecía como que tenía que montarla en DaVinci, no me preguntes por qué, en Resolve. Entonces compré una licencia de DaVinci Resolve y aprendí DaVinci Resolve montando mi propia peli, que también eso fue como un poco Hostia. kamikaze, decir, bueno, me voy a poner... Pero sí, porque pensaba incluso que yo iba a hacer la corrección, que se iba a hacer la corrección de color aquí en el estudio, y DaVinci Resolve tiene, al mismo tiempo que montas, tiene el módulo de corrección de color y tal, porque no teníamos dinero como para que no hiciese la corrección de color un laboratorio y tal, que finalmente sí acabó siendo los compañeros de Higgins y Diana Cuyas, que es la colorista, acabó haciéndose cargo del proyecto y trabajamos muchas veces juntos en muchos proyectos y se metieron ahí y hicieron el color. Pero claro, yo la idea era lo voy a montar y lo voy a colorear yo o un compañero aquí del estudio o se va a hacer aquí en Petit Comité. Entonces compramos la licencia, monté la primera estructura de la peli y tal y entonces me faltaba un plano, cogía la cámara, lo grababa, lo montaba. Seguía la película, aquí falta un plano de una claraboya arriba con no sé cuánto, hacía una animática en 3D, vale, esto tenemos que solucionar, o sea, tenemos que hacerlo bien, pum, pero lo montaba. Ahora me hace falta un primer término de un dedo pulsando un botón. Pues pasaba mi mujer o alguna compañera aquí del estudio, oye, perdona, mira, pon la mano aquí un segundo, ¿tienes un segundo? Sí. Pum, pulsa aquí el botón cuando yo te diga, vale, sí, ya, acción, pum, pulsaba el botón, yo lo grababa, cogía ese plano, lo volcaba y lo metía en el montaje. Y ha sido así. Hostia, te das cuenta que eres el director que ha hecho seguramente los reshoots más cómodos de la historia del cine. Yo he montado y he rodado al mismo tiempo, o sea, como te diría. Y entonces, cuando ya estuvo toda la peli completa y no había ningún hueco, no había cartelas y no había tal, que ya se podía ver completamente, incluso yo soy pero desde pequeño, muy de banda sonora, me flipan las composiciones de música para cine. Puse todos los temps, las músicas temps en el montaje para que Arnau Bataller, que era el músico, tuviese una referencia de qué mood o qué quería yo en cada secuencia. Cuando ya tuve una peli con cara y ojos que ya estaba entera, entonces el chequeo mío fue
enviársela a Fran Gutiérrez, el montador, y a Arnau, el compositor, que son amigos desde hace 20 años y que el anterior corto ya lo hice con ellos, y Arnau incluso del anterior, de Malacara, el corto de animación por el que estuve nominado al Goya, también la música es de Arnau y es del 2007, creo, o sea, nos conocemos hace mucho tiempo y ya... Entonces era como, miraros esto. Se la vieron, dijo, nene, te puedes dar con un canto en los dientes. Obviamente Frank, que es montador de toda la vida, que tiene toda la experiencia del universo, dijo, vale, esto ahora déjamelo, que yo a esto le pegué el repaso del montador. Entonces él se pegó meses también ahí. Me acuerdo que llevé la peli un disco duro a su casa, que en aquel momento estaba en su casa, y oye, pues tú, sin prisa y a ratos libres, ves dándole. Y ahí empezó un proceso de él haciendo su magia y obrando la magia del montador, ¿no? Creando la peli, al Creando final. la peli. Y entonces, una vez que ya sabía peli, porque yo no lo tenía tan claro, esto siempre fue un ejercicio, decir, voy a hacer este ejercicio porque creo que se puede hacer, pero nunca teníamos la certeza de que ahí fuese a salir una peli que se pudiese poner en un cine, ni mucho menos. Y mucho menos después del rodaje, que el rodaje fue en plena pospandemia, mascarilla, un script con COVID que se tuvo que ir a medio rodaje. En un espacio de 15 metros cuadrados. 15 metros cuadrados. Lo tienes todo, ¿eh? Me parece que era julio, calor del copón. Imagínate, aquí metidos. Aire acondicionado, la actriz se me quedó afónica 2 días cancelado. El rodaje de 3 semanas, tú imagínate que te quitan 2 días. Cuando ya volvemos a arrancar después del afonismo, la script coge coronavirus, se tiene que ir, porque claro, todo esto con una empresa de estas de enfermería en SER, haciendo las PCRs, no sé cuánto, o sea, todo esto fue un puto desastre. Súper cómodo. Súper cómodo. Y tu empresa trabajando en la puerta al lado. Yo, mira, no te digo más, sí, es muy fácil. Yo puedo exagerar, te puedo decir que fue un infierno, de verdad, pero los datos, la ciencia dice, yo perdí, esto es un dato objetivo, yo perdí 12 kilos en 3 semanas. Mira qué bien. Esto me encanta que me lo digas, tío, porque esto es una cosa que yo voy recopilando, y es que en todos los podcasts, una de las cosas que más me alucina saber, que es que la gente desconoce, es las secuelas físicas que tenemos los directores y directoras. No se lo imaginan. No se lo imaginan. A mí, por ejemplo, me pasó, yo no hemos venido a hablar de mí, pero bueno, que yo también perdí mogollón. Habla de ti. Yo perdí mogollón de peso, pero por ejemplo, recuerdo también Belén ella se desmayó en la última, cuando paró la última toma del último plano del día de rodaje, o sea, cuando terminó su rodaje, la tía se desmayó, le entró una infección de oído. Juanma Bajo Ulloa, recuerdo que dijo que, tuvo tendencias suicidas. Hostias. Sí, tendencias. Tuvo algún momento de debilidad. Daniel Monzón no pudo ver el sol era como un vampiro. No podía ver el sol, le molestaba, tío. Le molestaba durante el siguiente mes porque rodó 11 semanas de noche. Hay muchísimo estrés. Claro, y la gente no sabe eso, y eso tiene unas consecuencias físicas en nosotros, que es la traslación del estrés. ¿Y por qué? Porque el organismo tira, y cuando ya se relaja, que es cuando ya lo tenemos, totalmente, sale todo, tío. Es una pasada. Tú perdiste 12 kilos. 12 kilos es un huevo. 12 kilos en 3 semanas. Es mucho, tío. Ten en cuenta que esta gente que tú has mencionado eran directores que obviamente tienen todo el estrés del universo, que quieren que quede lo mejor posible, que ese día de rodaje no se va a repetir y que esos planos no se van a hacer, y que si no lo hace ese día no están en la peli. Por lo que el estrés es total, y porque un día de rodaje pues tiene el coste que tiene, y porque hay mucha gente pendiente de tus decisiones y que no puede fallar. Ese estrés le tienes que sumar. El mío era que yo había puesto mis ahorros, yo estaba de productor, ¿sabes? O sea, es decir, sí. No, es que está mi dinero aquí, es que puede ser que no haya peli, es que puede ser que no pueda montar esto porque me faltan planos, porque no, o sea, he tenido todos los, o sea, aquí falló todo lo que podía fallar, falló. Una pantalla, hay cosas que no tenía que explicar, pero voy a explicar. Hay una pantalla, la pantalla principal donde se está haciendo el chequeo de satélites en el set, que era la pantalla más grande, que era un televisor que teníamos aquí antiguo, que se usó porque lo teníamos aquí, pero que era como, no era 4/3, pero sí, era bastante cuadradete. A medio rodaje se rompió, y por Amazon corriendo pidiendo uno para que llegase al día siguiente. Que fuera igual. 16:9. Entonces hay media peli que se ve, el monitor es cuadrado, y a media peli se vuelve 16:9, y obviamente nadie lo ha notado, pero se rompió el monitor. Tuvimos tema con los pinganillos, las llamadas y las videollamadas que se hacen en la película son reales.
yo quería que los actores se pudiesen hablar realmente entre ellos. Y entonces teníamos diseñado un tema de pinganillos en la oreja, de estos pequeñitos que no se ven, como de espía, ¿no? Que fallaron también, tuvimos que coger unos grandes, entonces se veían por fuera del oído, luego tuvimos que en postproducción borrar pero un montón. Rehacer orejas, rehacer pelo que quedaba por delante, o sea, tenemos un montón de planos de post-pop borrando todos esos problemas que hubo, pero la tele rota, los pinganillos rotos, gente con coronavirus, la protagonista afónica, o sea, y yo haciendo de operador de cámara, de director de foto, de guionista, de director y de productor. Yo acababa el día chorreando, pero chorreando es literalmente, o sea, ahora yo no he visto nunca en mi vida una camiseta negra quedar con roales blancos de la propia sal, del sudor del cuerpo. En mi vida, yo tengo 46 años, no había visto eso en mi cuerpo nunca. Yo nunca he sudado tanto, nunca. Y el aire acondicionado llegó un momento que se apagó, obviamente porque la actriz se había quedado afónica. Yo era ya entre decidir si moría el equipo de calor o se me quedaba afónica la actriz, y era pues que muera el equipo de calor. Llega un momento que ese tipo de decisiones tienes que tomarlas. Y entonces esto era sudar sobre sudar. Y entonces a mí se me secaba el sudor en la propia ropa negra y provocaba, yo qué sé, supongo que era sal o no sé qué era, y sudaba sobre mí. Y yo llegaba al final del día con la camiseta y decía, ¿esto qué es? Era como un mapa mundi de sudor seco. Te lo juro que yo no lo he pasado tan mal en mi vida. Es lo más estresante física y mentalmente que he hecho nunca, ¿eh? Y mira que me he metido en movidas, porque mira que hemos hecho cosas aquí. Es verdad, tío, es verdad, porque, y aparte es algo que compartimos, es que me siento súper identificado porque nosotros tuvimos muchos problemas similares. Bueno, insisto, no hemos venido a hablar de mí, pero solo te contaré una, que es que nosotros el día antes de rodar, mi peli transcurre toda en una casa. Nosotros teníamos programado un pre-light. Un pre-light para dejar pues más o menos todo montado. La directora de foto, María, pues se lo había diseñado pues para que luego los cambios de iluminación fuesen mínimos, fuesen rápidos. Entonces, bueno, pues hizo un trabajo con Manel, el gaffer, y día antes de rodar, o sea, menos un día. Entonces, ese pre-light, para que todo funcione, Manel pilla el COVID. Sí. Y dices, total, que bueno, tuvo que venir otra persona, claro, el pre-light no se hizo mal, y cuando arrancamos primer día de rodaje, me están iluminando, y cuando fuimos a rodar, uno de los, creo que eran, ahora no recuerdo muy bien, o más que no recuerdo, o he querido olvidarlo, que también va por ahí. Entonces no sé si fue uno o dos de los focos grandes, que eran los que, digamos, de los que estaba diseñado esa iluminación, no funcionaban, eran defectuosos. Claro, como no se había podido hacer el pre-light, no se pudieron probar. Claro. Y llegamos a rodaje y no tiraban, tío. Y fue como, what the fuck, tío. Y me acuerdo que perdí, claro, también, como tú, yo también, productor de la peli, no pude empezar a rodar hasta no sé qué hora, parte estrés, cámbialos, tal, y dije, primer día de rodaje, empezamos bien, ¿no? Pero bueno, ya está, ya fue. Era pero solo mira, para decirte que compartimos... Has dicho dos cosas, yo, ¿sabes aquello de como mal de mucho... Consuelo de tonto, bueno, yo, por si sirve para ayudar. Pero tú ten en cuenta que tú has dicho dos cosas. Has dicho focos grandes de cine y has dicho gaffers. Yo no tenía ni gaffers ni focos grandes de cine. Pero quiero decir, estos son dos ejemplos. Dentro de la carencia, sí, pero... Ojalá hubiese tenido yo focos de cine y gaffers, ¿sabes? A quien decirle, oye, ¿por qué no vas foco? No. Yo estaba metido detrás tirado en el suelo, con la cámara encima, detrás de una mesa, y con un cajón de cámara apoyado en el cogote, rompiéndome el cuello para hacer un plano imposible, ¿no? Y cuando estaba allí metido me daba cuenta que un fluorescente estaba parpadeando y yo tenía que salir corriendo de ahí con todo el mundo preparado, salir corriendo, coger una escalera, subir arriba, empalmar dos cables sin apagar los plomos ni nada, con riesgo de quedarme ahí pegado. Yo hice de electricista, o sea, ten en cuenta que no había gaffer, no había eléctricos, no había gaffer, no había nadie, o sea, era como, eso sí, los 4 que estábamos en el rodaje, espartanos. O sea, yo ahora mismo el foquista se convirtió, porque yo nunca pensé en tener foquista, era como, porque si yo puedo hacer al mismo, me di cuenta de que era imposible lo que estaba diciendo, no, necesito, o sea, esto es lo mínimo que necesito. Pero como de golpe los 4 que estábamos, ¿no? Ricard, la script, como todo el mundo, los 4 que estábamos en rodaje, como todos teníamos un montón de roles al mismo tiempo y nos convertimos en... Pero sí, por ejemplo, el foquista se convirtió en mi ángel de la guarda. O sea... ¿Y no te pasó que a mí, por ejemplo, es una cosa que creo que lo que llevé con más presión, por ejemplo, que durante todos estos problemas, claro, tú como eres el director, el productor, hay un punto que te va pasando esto e intentas no trasladar esa presión
al equipo, a los actores, para que no lo noten y parezca que todo está más o menos fluyendo, para que no les invada un poco esa sensación de mira cómo bajo yo, me quiero tirar por un balcón ahora mismo, tío. Eso pasa en todos los rodajes, obviamente. Pero que tú haces como de filtro propio, entonces te lo vas quedando tú mismo. Claro, pero ten en cuenta que eso es típico de tú estar en un rodaje, la sensación esa de cuando llegas con el coche a un rodaje al que vas a currar y ese feeling de que llega ya a la calle, está cortada, el de producción te dice que aparques por allí, empiezas a ver trailers, pero ahí es donde ves a dos de producción con caras de palo detrás de un tráiler hablando entre ellos, que sabes que ahí hay un problema, es decir, los de producción están hablando, hay un marrón, pero no quieren traspasarlo al resto del equipo, ¿no? Esa sensación de, a ver, pero tú ten en cuenta que eso no existe cuando estás en una habitación de 15 metros cuadrados con todo el equipo dentro de la habitación. Cuando Claro. hay un marrón, todo el mundo se entera. Y aquí lo bueno y lo malo, yo creo que malo en muchas situaciones cuando le estás echando la bronca a alguien, si es que se la tienes que echar, o cuando hay un problema, o cuando tienes que tener una conversación con un técnico en una sala de 15 metros, nosotros no teníamos la posibilidad de coger y salir, o, ¿sabes? Pero la típica indicación que le da a un actor, pero hostia, vamos a sentarnos tú y yo, no sé qué. Esto se tenía que hacer muy... ¿cómo te diría? Muy en el momento y muy cuando yo estaba con la cámara detrás de una mesa y no podía salir y tal, si le tenías que decir, hostia, tío, esto ha fallado 3 veces, esto tenemos que pensarlo de otra manera, no sé cuánto, eso se hacía delante de todo el mundo, que eso no se debe hacer y yo creo que lo suyo es hablar con cada departamento de los problemas o las carencias que se están teniendo, pero cuando la peli es tan pequeña, se está rodando en una sola localización y apremia, muchas veces tienes que sacar los problemas, tienes que comentarlos delante de otros departamentos, que yo creo que eso es un problema y un fallo, pero que en este caso no se podía hacer de otra manera. Ya te digo, Sí, porque no hay otra, tío. 4 espartanos aquí tirando del carro y gracias hasta la última persona de la película que existe esta película. Pero que si teníamos un problema con un cacharro, el foco remoto no tenía pilas y alguien tenía que cargar las pilas, hostia, pero hemos dicho, tenemos 15 paquetes de pilas, esto tiene que estar cargado. Eso se hablaba en el momento delante de todo el mundo. Que no se debe, pero que llega un momento que tiras para adelante y que todos entienden que todos estamos tirando del carro y que todos vamos a 100 por hora haciendo 70 roles y que no se le puede echar nadie en cara a nada, pero que se hacía porque no hay otra. Entonces, sí, cuando rodaba en una sala, y aparte cerrada, porque la sala se cerraba por temas de sonido. De sonido, claro. Entonces estábamos todos cerrados aquí, sin aire acondicionado, ¿cómo te diría yo? No teníamos intimidad cero, intimidad a nivel de comunicación entre departamentos, las indicaciones se daban en el momento a quien fuese y todo se entendía que la situación era esa y ya está, quiero decir, siempre desde el respeto y desde el que todos estábamos remando al mismo sitio. Entonces. Claro, desde el objetivo común. Bueno, ya para acabar solo quería entrar en un tema y yo entro y entonces tú cuando quieras sales. Yo salgo, tú me metes y yo yo exacto. salgo. Y es, la película, bueno, por suerte, como tú has dicho antes, ha recibido varios premios, está recorriendo festivales y está teniendo su recorrido y su éxito, lo cual siempre es un orgullo. Claro. Pero, tú, ¿cómo vives eso de decir, vale, ya está, yo acabo la pospo, tengo una peli, la has hecho tú, efectivamente con la parte positiva y la parte negativa que es... No tengo apoyos, ¿cómo hago que esta película se vea? ¿Cómo la vendo? ¿Cómo distribuyo? Entremos ahí. Sí, esta peli ha tenido como las 3 guerras. La primera guerra que es el propio rodaje, la segunda que fue la postproducción, porque todo el tema de la música, el sonido, la propia postpo, los efectos visuales de la propia peli, incluso siendo una casa de efectos, claro, salieron 535 planos de efectos visuales. 535. Invisibles completamente, porque hay 7, 8 que sí, que son las claraboyas cuando ella mira hacia arriba y se ve la antena, y la tormenta de fuera y tal, que obviamente eso ya estaba previsto que fuese efecto, pero después hay 500 y pico planos que son de borrar pinganillo, borrar una patada del trípode, el reloj que no tenían que ser las 11:38 sino las 11:37, cambiar un dígito del reloj, o sea, de eso había mucho. Entonces, después de la guerra de la POFPO, vino la guerra de yo ahora tengo que amortizar esta película. Y yo ahí no sé nada. Entonces, ahí viene una guerra en la que yo no tengo mano. O sea, en las otras 2 guerras sí que tenía experiencia y mano. Entonces yo me puedo dejar ahí y perder 12 kilos porque sé que yo estoy echando, mis neuronas se están muriendo por mejorar el proceso. Pero en la parte de distribución, de amortización de la película, de venta de derechos, hay cero. Entonces, en ese sentido, pues la dejo en manos de un agente internacional que ha sido un completo
fiasco. Perdón, ¿los conocías a estos? No, a nadie. Yo ya por recomendaciones o por tal acabo... O sea, perdón, tú arrancas de cero ese proceso, quiero decir, entonces consigues una empresa de ventas internacionales que por recomendación o lo que sea la cogen. Sí, se propuso, o sea, vio la película y propuso llevar la película, pero bueno, luego no ha hecho nada, desapareció un poco... Me pasa que estoy un poco, no te voy a decir decepcionado, pero disgustado con cómo funciona ese mundo. Es un mundo muy raro, es un mundo que yo desconocía completamente y que a mí me tiene también muy descolocado. La diferencia que hay entre unas distribuidoras y otras, cómo funcionan los fees que cobran o lo que dejan de cobrar unos y otros, lo que te garantizan unos y otros. Es raro, un mundo raro que yo estoy descubriendo ahora, pero que lo que más me molesta es la relación directa que hay entre el presupuesto que tienes y la distribución de tu película. Y eso es obvio y es lógico, pero que yo no lo veía tan obvio y tan lógico. Yo pensaba que la película llegaba a más o llegaba a menos según lo buena que era, y una mierda que te comas. O sea, la película llega más o a menos según el presupuesto que tú tengas para distribución. Entonces, que a mí me vea más gente en redes sociales, que se estrenen más cines o que tenga una distribuidora u otra y tal, pues depende mucho del presupuesto. Y esto es... bueno, es triste porque no quiere decir... Hay buenas películas ahí, muy buenas películas que tú no has visto porque no te han llegado. Y has visto algunas muy malas porque sí que te han llegado, ¿sabes? O sea... Efectivamente, que al final no tiene una relación directa con la calidad de la película. Cero tío. calidad. Y a mí eso es lo que me... O sea, cero relación, cero. A mí es lo que me mata, tío. Que lo que tú has dicho, que de repente ves pelis que te llegan, que tienen pues eso, más campaña, más... Tú has visto auténticos truños porque te los han bombardeado, porque tenían una distribución y un presupuesto, y luego hay joyas por ahí perdidas que no verán nunca porque era una peli indie de bajo presupuesto que no tuvo en su momento dinero para hacer un estreno grande o un estreno en salas potente o coge una distribuidora que pudiese hacerse cargo de la peli y no lo verán nunca en la vida. Por eso digo que es tan importante el boca a boca. Claro, y entonces tú, por ejemplo, como director y productor independiente con tu película, ¿te ves con estos muros, tío? Sí, claro, totalmente. Sí. ¿Y no te da como esa especie de la sensación que la paradoja de Antares, por desgracia, puede dar como mucho más de sí de lo que te dejan? No sé si mi película concretamente, o sea, yo no creo... Yo estoy muy contento de dónde está O sea, yo, si te digo la verdad, pasan dos cosas. Uno, sí, es una mierda que esté relacionado el dinero con la gente que pueda ver tu película, eso es una mierda y está claro. Pero dos, a mí concretamente, personalmente, me pasa una cosa que es... Yo ahora mismo estoy muy contento que ese ejercicio que yo hacía de cine, de voy a rodar esto sin que nadie me vea a mi olla, que haya llegado a ser una película con cara y ojo, que haya tenido estreno en cine, pequeñito y en pocas salas, pero que la gente haya podido ir a verlo en pantalla grande, que esté funcionando también en festivales, que fotogramas, que Cinemanía, que las críticas que hemos tenido de toda la prensa especializada, que el boca a boca, que haya funcionado también, que esté en Amazon, que esté en Filming, que esté en Movistar, que mi película haya llegado ahí, ¿cómo diría? Me desplaza todo lo malo que he aprendido sobre el mundo de la distribución y que no me ha gustado y que sí, o sea, no me ha gustado lo que he visto, no me gusta cómo funciona, no me gusta que no haya un orden. Yo ya te digo que vengo de la parte científica, o sea, de programación y informática. A mí me gusta todo, tengo mi toque y que tenga todo un porqué y tal, y si en cambio el tema de la distribución es hiper abstracto. O sea, yo cuando hablo, por ejemplo, con Bea de Flamingo Comunicación, que es la persona que nos ha llevado al tema de comunicación y tal, me explica cosas que no me entran en la cabeza, ¿no? De cómo funciona, bueno, el tema de las notas de prensa, el tema de cómo funcionan los medios, el tema de cómo... Yo, ahora que empieza toda la campaña esta de los Goya, de los Gaudí, de los premios, ¿no? De los Feroz, cómo se hace para llegar a los académicos, cómo funciona el mundo comercial y el mundo de... Y yo no lo entiendo, no lo comprendo, no hay fórmulas, no hay nada matemático ni científico en el tema, es todo, es como un mono con una metralleta. Depende del proyecto, depende de la distribuidora, depende de la productora, depende de la película, depende de la época, depende del premio, depende del mercado también, de que lo se lleve. Sí, del momento. Entonces estoy out completamente de ahí. Quiero decir, contento y agradecido de dónde está la peli, pero muy contrariado, digamos, y muy crispado por cómo es el proceso. Pero bueno, cada película es un mundo y cada persona tiene... No sé, yo
sí que es verdad que mucha gente en mi posición o directores con su primera peli y tal, todos tienen el denominador común es lo descontentos que están con la distribución de su película. Esto me lo encuentro mucho con muchos compañeros. Y da igual la distribuidora, ¿eh? O da igual el agente de venta, todos hablan mal de sus distribuidoras y de sus agentes de venta, independientemente de todos están, no, porque claro, esto, la putada ha sido la distribución, tal, o tal, no sé qué, porque nosotros teníamos pensado, pero la putada ha sido que nunca llegamos a... Todos tienen como ese rollo de... Entonces, bueno, es como un frío caliente lo mío. Yo estoy contento donde está la peli y de que se pueda ver en plataforma y de que haya tenido su estreno y tal, pero también eso, contrariado por el proceso y por el cómo y con la metodología que sí, no la entiendo. Bueno, la verdad que escucharte me deja como mucho más tranquilo, porque yo a mí me pilla con toda esa vorágine y ya te digo, vivo en un estado perpetuo de incredulidad, frustración Sí. y... Tú le preguntas a 5 personas o a 5 productores y los 5 te dirán 5 cosas diferentes, pero incluso contrarias entre ellas. Bueno, pues hasta aquí, que no es poco, hasta aquí hemos llegado. Como yo siempre digo, por favor, la gracia de esto es que la gente pueda ver la película. La Paradoja de Antares está disponible, como ha dicho bien Luis, en Filmin, en Amazon Prime y Amazon, Filmin, y en Movistar, ¿no? Movistar, Flixolé. Flixolé. Lo único que tengo que decir de esta peli es una peli súper recomendable porque es una peli que es una muestra del género de ciencia ficción que se hace muy poco en España, eso con muy pocos presupuestos, pero está súper bien lograda y la verdad que, como te dije en persona el día que te abordé para esto, es una peli que al final llega, tío, te llega, entonces eso es un meritazo y como siempre me gusta acabar diciendo que me encantaría que todo esto sirviera para que la gente vea las películas españolas, las películas de los directores y las directoras, así que La Paradoja de Antares, señoras y señores. Luis Tinoco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Y nosotros seguiremos en el próximo episodio de Rodad Insensatos. Un abrazo.